Gloria al Señor Jesús. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Estamos en la presencia de nuestro Dios en este momento para ocuparnos de las cosas que son de nuestro Dios. Pero primeramente quiero extender mi más sincero y cordial saludo a mis hermanos aquí en la iglesia de la Camelia, a los niños, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, y a toda la iglesia en general, a los comités y los miembros de la Junta. Un saludo muy cordial, muy sincero, en el nombre que es sobre todo nombre, y desearles un día lleno de victoria, un día lleno de mucha paz, un día de tranquilidad en la presencia de nuestro Dios. Y en este momento quiero invitar a la amada iglesia, los hermanos que estén allí, frente a su televisor, al celular, para que abra sus escrituras en 1 Corintios capítulo 12, el verso 7. Vamos a leer hasta el verso 10. 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. El tema para este momento es el don de fe, pero antes vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Recuerde que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que los invito para que invoquemos el nombre del Señor Jesús, que Él nos respalde, que Él sea con nosotros, que Él sea aplicando su palabra en nuestros corazones a través de la unción de su Santo Espíritu. El tema, ya lo mencioné, el don de fe. Estamos estudiando los dones según 1 Corintios capítulo 12 y hemos visto el primer grupo, que es el grupo de revelación, que está conformado por el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Y en este momento nos vamos a ocupar del don de fe, que es el primer don del grupo de poder, porque el segundo grupo es el grupo de poder, y el primer don de ese grupo es el don de fe. Entonces vamos a mirar este primer don de fe, porque son tres: don de sanidad y don de hacer milagros. Pero nos vamos a ocupar en el don de fe. Oiga, el don de fe. Ese don es el don de poder. O sea, el grupo se llama el grupo de poder. El don de fe, que es el que nosotros vamos a mirar en este momento, fue el don, oiga, que el Señor Jesús le dio a sus discípulos cuando los envió a predicar el Evangelio del Reino. El Señor entonces les dio ese don.
el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y cuando los discípulos fueron encarcelados por predicar el Evangelio del reino de Dios y les prohibieron predicar en ese nombre, entonces los apóstoles, cuando salen de la cárcel, ellos le piden al Señor Jesús, le pidieron al Señor Jesús que hiciera grandes maravillas, grandes prodigios, a través de la predicación de la palabra de Dios. Hechos 4, verso 29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y milagros y grandes prodigios en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor Jesús escuchó esta oración, porque el Señor siempre nos oye, y les dio poder para predicar su palabra. Y ellos predicaban y el Señor la confirmaba por medio de señales, prodigios, milagros y sanidades, y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Así que si nosotros queremos que haya milagros, que hayan señales, que hayan prodigios, que hayan sanidades, el secreto es predicar con denuedo, con autoridad, con libertad, la gloriosa palabra del Evangelio. Bendito su nombre. Y vamos a estudiar el primer don del grupo de poder, que es el don de fe. Pero primero miremos qué es el don de fe. El don de fe es una dotación sobrenatural por medio de la cual se efectúa una obra especial. El don de fe, le repito, es una dotación sobrenatural por medio de la cual se efectúa una obra especial. El don de fe no hay que confundirlo con la fe que es como medio de salvación, según Efesios capítulo 2, el verso 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. Ni tampoco es la fe como fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que esa fe es fruto del Espíritu, pero el don de fe, el don de fe es diferente, porque la fe que se menciona aquí es una fe que crece, se desarrolla por medio de nuestra vida cristiana, mientras que el don de fe es una dotación
sobrenatural para hacer obras especiales. El Señor Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos cosas grandes. Oiga, solo teniendo fe como un grano de mostaza, que es la semilla más diminuta que todas las semillas. Ese don se lo dio el Señor Jesús a sus discípulos cuando los envió a predicar el Evangelio del reino allí a Israel. Mateo 10, verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En otras palabras, les dio el don de fe para hacer todas estas maravillas, y los apóstoles se fueron a cumplir la misión que el Señor les había encomendado y predicaron el Evangelio del reino y sanaron los enfermos y echaron fuera a los demonios y regresaron para dar cuentas acerca de su trabajo, y regresaron gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oiga, hicieron lo que el Señor les mandó, porque les dio ese don de poder, de hacer milagros, sanidades y echar fuera demonios. Les dio el don de fe. Y ellos hacen lo que el Señor les manda, echan fuera demonios, sanan enfermos, hacen milagros. Pero un año más tarde, oiga hermano, un año más tarde, le trajeron un endemoniado para que echara fuera el demonio, pero no pudieron. Oiga, esos mismos que cuando el Señor los comisionó para ir a predicar el Evangelio del reino de Israel, y que Dios les dio ese don de fe, ese don de poder, y echan fuera demonios, hacen milagros, sanidades, ahora le traen un endemoniado y no pueden echar el demonio fuera. Luego, más tarde, cuando están por allí solos, ellos le preguntan al Señor. Volviendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Porque nada es imposible para Dios. Hermano, grábese esta palabrita: nada es imposible para Dios. Y como nada es imposible para Dios, esto nos enseña, oiga, esto nos enseña que la fuente, el objeto de una fe genuina es Dios. Por eso la fe tiene que estar puesta es en el dador del don y no en el don, porque algunos han puesto su fe, su confianza es en el don. Yo tengo don de fe, tengo don de sanidad, tengo don de hacer milagros, pero nuestra confianza, nuestra fe, no hay que ponerla en el don, sino en el dador, el que nos dio el don. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos:
es San Marcos 11:22. Tened fe en Dios. Oiga, tened fe en Dios. Y luego les dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Pero hay muchos que todavía siguen creyendo que la fe mueve montañas. Oye, hay muchos que siguen creyendo que la fe mueve montañas, tomando como base lo que Cristo dijo: si tuvieras fe, dirías a este monte, pásate a tal lugar, y lo haría. Pero la fe, escúcheme bien hermanito, la fe no mueve montañas. Grábesele, la fe no mueve montañas. El que mueve las montañas es Dios. El que mueve las montañas tiene nombre propio. Se llama Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él les dijo, tened fe en Dios. Oigan, no le dijo, tened fe en el don, no. Tened fe en Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Oiga bien, para Dios no hay nada imposible. Miren bien que el Señor les dijo a los apóstoles que ellos no habían podido echar fuera el demonio por vuestra poca fe, una fe deficiente. Porque para echar fuera un demonio y ordenarle a una montaña que se pase de un lugar a otro, se necesita tener toda la fe en Dios, poner toda nuestra confianza en Dios. Y toda la fe, oiga, toda la fe es como un grano de mostaza, como lo dijo Dios por boca de Pablo. Oiga, toda la fe que traslada montes de un lugar a otro, la fe que mueve montañas, la fe que sana a los enfermos, la fe que hace milagros, la fe que echa fuera a los demonios, es como un grano de mostaza. Primera de Corintios capítulo 13, verso 2. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, oiga, toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo nos dice en esta escritura que toda la fe es como un grano de mostaza. Oiga, toda la fe es como un grano de mostaza. Según estas escrituras, fe es el poder por medio del cual Dios habla, y al hablar hace que las cosas se cumplan. Oiga, fe es el poder por medio del cual Dios habla, y al hablar hace que las cosas se cumplan, según Hebreos 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El don de fe es el poder por medio del cual Jesús convirtió el agua en vino, multiplicó los panes y los pescados, calmó la tempestad, echó fuera demonios y resucitó muertos. Es la palabra de autoridad divina.
El don de fe es la palabra de autoridad divina. Los opositores preguntaron a Pedro cuando el cojo del pórtico de Salomón fue sanado. Le preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Miremos cuál fue la respuesta de Pedro. ¿Qué fue lo que él respondió? 4 verso 8 de los Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, oiga, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Pero por él, no fue por nosotros, no fue por nuestros propios méritos, fue por él. Porque es que cuando este don está en acción, es la fe de Jesús la que está actuando, no es mi fe, es la fe de Jesús. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oigan, la fe del Hijo de Dios, no es la fe en el Hijo de Dios. Tener fe en el Hijo de Dios es una cosa, y tener la fe del Hijo de Dios es otra cosa. Tener la fe del Hijo de Dios es tener la fe de Dios, porque el Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. En el Antiguo Testamento hallamos hombres que tenían la fe de Dios. Por ejemplo, Elías. Dios le dijo un día a Elías que hiciera un altar, que ofreciera un sacrificio, y que cuando todo estuviera hecho, entonces clamara a Dios para que descendiera fuego y consumiera el holocausto. Elías hizo todo lo que Dios le mandó, preparó el altar, hizo el sacrificio y luego invocó el nombre de Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 13:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Y Dios le respondió enviando fuego y consumiendo el holocausto. Porque Elías tenía la fe de Dios, que cuando Dios habla las cosas
suceden. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y Elías habló, y lo que él dijo inmediatamente se cumplió. Y cuando el capitán de los 50 llegó donde estaba Elías en la cumbre del monte, y le dice Elías, le dijo, varón de Dios, el rey te ordena que desciendas. Entonces Elías le dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y descendió fuego del cielo que consumió el capitán y a sus 50. Elías habló y la palabra se cumplió. Pedro tenía este don, Hechos 3, verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míralos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó. Pablo tenía este don, Hechos 13, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y temblando, andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Lo que Pablo inmediatamente dijo se cumplió, porque Pablo tenía el don de fe, tenía la fe de Dios. Y lo que dijo Dios se cumplió. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. En la iglesia del Señor también hay creyentes que tienen este don, porque son miembros del cuerpo de Cristo. Y estos dones están en el cuerpo de Cristo para provecho del cuerpo, para que cada uno se preocupe por el bien de los otros. Y finalizo diciendo lo que pueden estar pensando algunos hermanos al escuchar esta enseñanza, y es que Dios no necesita fe. Eso estarán pensando algunos cuando se habla de la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios, pero es que Dios no necesita fe, y eso es una gran verdad. Dios no necesita fe porque Él es Dios, y además es soberano, hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Y quién le dirá qué haces? Y todo lo puede, y todo lo conoce, y todo lo ve. En Él y por Él son todas las cosas. Pero Dios tiene fe, no para Él, porque Él no la necesita. Tiene fe para darnos a nosotros fe, para aumentarnos a nosotros la fe, porque nosotros sí la necesitamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ese don de fe, don de poder, está en el cuerpo de Cristo. Si alguien, como dice la Biblia, procura estos dones
quiere ese don. Te quiero extender mi más sincero y cordial saludo conforme a la voluntad de Dios. Oremos dándole gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te damos muchas gracias en este momento por la palabra que ha sido expuesta, Cristo maravilloso. Y espero, Señor, que esta palabra haga impacto en nuestra vida, que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra haga la obra que tú quieres que haga en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor Jesús. Amén y amén.